Buenas noches, nosotros somos el grupo número uno. El grupo está integrado por Gerardo Fajardo, Jorleni Sauceda, Wendy Lervir y Jessy Mañaga. Mi nombre es Paola Alvarado. Vamos a hacer la entrevista a una persona que ya cursó una maestría. Paola, ¿sobre qué trató su tesis? ¿Cuál fue el tema inicial? Bueno, primero les quiero contar que mi maestría es sobre derecho empresarial. La cursé en Unitec y mi tesis fue sobre la seguridad jurídica para la inversión en Honduras. ¿Cómo fue el proceso desde que usted inició a elaborar su tesis hasta su finalización, verdad? ¿Cuáles fueron los obstáculos que usted encontró en la realización de la misma? Ok, como era enfocado a la inversión jurídica, se me hizo un poco difícil encontrar eh, los, ¿cómo les digo? Las personas a las que yo podría hacerles una entrevista como empresarios para ver en qué ellos creían que habían tenido obstáculos dentro de Honduras por las leyes que nosotros tenemos vigentes hasta ahora, y qué obstáculos ellos miraban que había para tener la inversión aquí en el país. Uno de mis obstáculos fue ese. El proceso de la tesis, a diferencia de la que estamos cursando hoy, es, por ejemplo, que la clase de la metodología se da al final del curso, porque es la misma persona que nos imparte la clase de metodología, es la misma persona que es nuestra persona guía para que presentemos la tesis final. Esa es la diferencia que estoy encontrando entre la que estoy cursando con la de hoy. Hola compañera, un gusto. Jessy le saluda. Igual. Tema súper importante, la verdad, su maestría y a veces es como que uno, no sé, quisiera saber cómo en qué se basó usted para elegir esa maestría. No sé si tuvo algún caso en especial que la hizo como que despertó de decir que necesito saber sobre seguridad jurídica, sobre esta empresa no sé, quisiera saber qué la motivó. Sí, precisamente en ese entonces, cuando yo estaba cursando mi maestría, yo trabajaba en el SANA, en el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillado, y yo trabajaba en Secretaría General. En Secretaría General llegaban las urbanizaciones para que el SANA le otorgara permisos para la construcción de edificios verticales o urbanizaciones horizontales. Ellos siempre me decían, ¿por qué si yo tengo el dinero? Así me preguntó un empresario, ¿por qué si yo tengo el dinero, tengo el recurso, tengo el personal, por qué se tarda tanto un permiso para que yo pueda invertir el dinero que estoy generando empleo? Al momento de construirla, que voy a generar empleo, si voy a, por ejemplo, en un edificio voy a alquilar o en una plaza comercial voy a generar más empleo, porque en Honduras nuestro sistema para otorgar permisos es tan engorroso. Entonces, yo le decía a él que era parte de los requisitos que teníamos que tener para precisamente para asegurarle a él su inversión, pero él me decía de que teníamos que ser como más expeditos. A veces los empresarios quieren que sea todo para allá, todo para ayer. Y a veces no se puede, y más cuando se habla de que voy a hacer, por ejemplo, una plaza en una urbanización donde probablemente voy a desmejorar el sistema. Entonces, todo eso me hizo ver a mí que teníamos un planteamiento del problema bien amplio. Precisamente ese fue el gran planteamiento del problema que tuvimos en ese entonces, y eso fue lo que me llamó la atención, orientado a que mi maestría era sobre derecho empresarial. Puede dar como un relato de cómo fue vivir este proceso.
en cuanto a una conclusión o una referencia o recomendación que pudo usted brindar al final, ya que es un tema muy amplio. Entonces, me gustaría escuchar esa parte, si es tan amable. Gracias, Gwendolyn. Pues bueno, al momento de hacerme el planteamiento del problema y ver los objetivos que yo tenía para dar un producto final, recuerden todo lo que hemos estado viendo ahorita, que del planteamiento del problema tenemos los objetivos y damos un producto final. Mi producto final al final de la maestría fue que nosotros realizamos un reglamento y una ley de inversión con todo, el reglamento y la ley para poner, en su momento, como una iniciativa ciudadana hubiese sido en ese entonces, presentarla ante el Congreso, porque sí se necesita, se necesitaba en aquel entonces y sí se necesita ahora también, porque es un problema que se ha venido dando por tanto por tan engorroso que es el proceso para la inversión aquí en el país. Para concluir, Paola, ¿cuánto tiempo le llevó elaborar esa tesis y fue, cuál fue como el secreto para poderla terminar? ¿Cree usted que ahora tiene ventaja al momento de volver a elaborar una tesis? Vamos a ver, el tiempo que nosotros, bueno, la maestría en Unitec es de 2 años. Este, mm, nosotros, primero se comienza como decía la doctora, como con una lluvia de ideas y pasó por la revisión de la universidad. Yo di la lluvia de ideas, la que más le gustó a la terna, que iba a hacer la revisión de la tesis. Fue una iniciativa de ley para la inversión jurídica en el país. Nos tardamos más o menos aproximadamente unos 4 meses, porque se van presentando varios borradores y ahí la persona que le está revisando su tesis le está como tachando, vuelva como decía ayer la doctora, vuelva a replantearse el planteamiento, el objetivo no lleva el verbo, ese verbo que nos decía ayer. Debe de ser más claras las conclusiones, el producto final, que era lo que les decía yo, que era el reglamento y la ley de inversión jurídica. Bueno, ese más que todo fue como el tiempo y como el proceso que se llevó a cabo para tener como producto final lo que les repito, que era la iniciativa de ley, que para mí era completa porque nosotros tratamos como de presentar la ley y presentar su reglamento. Iban ambos instrumentos jurídicos para que se pusiera en práctica. En base a la experiencia que yo tenía de lo engorroso que es los requisitos. Recuerdo que en aquel entonces, no sé si recuerdan que existía algo que se llamaba, eh, creo que era con vivienda, que era para una vivienda segura, algo así, no recuerdo. Yo era parte de la mesa técnica, entonces los empresarios que asistían a la parte de la mesa técnica, que eran conformados por varios organismos de instituciones del país, estaba conformado por Mi Ambiente, que es ahora, en aquel entonces creo que era IDF, no sé, Gerardo, no me acuerdo, creo que así se llamaba. Estaba la ENE, estaba el SANA, estaba la empresa privada, estaba un representante del Colegio de Ingenieros, un representante del Colegio de Arquitectos, habían varios sectores y la idea era de que todo entrara por una ventanilla única para que de ahí en la ventanilla única
y todos los sectores, el inversionista no tenía que ir a todas las instituciones, sino que todos alimentábamos la ventanilla única y de esa manera obtenía su permiso de construcción. Bueno, muchas gracias a la compañera Paola. Nosotros somos miembros del grupo número 1 y esta es la entrevista que hemos realizado a una persona que ya elaboró su proceso de tesis, lo ha compartido y esperamos que a ustedes también les sirvan. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches.